noches a todo ese televidente que nos acompaña en entrevista con Ibelice Gómez. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que particularmente yo admiro muchísimo y viene desde la capital. Él es abogado, comunicador, candidato a diputado por el Distrito Nacional por el PLD. Y ese es José Martínez Brito. Bienvenido. Muchas gracias, Ibelice, de verdad. A ti mí me da muchísima aquí. vergüenza cuando la gente me dice que yo te admiro mucho. Yo todavía no lo asumo, no lo asimilo, de verdad que no. Sí, te admiramos, no solamente yo, incluso todas las personas que le dije que te tenían en el programa, decía, wow, ese hombre es de lo bueno del país, de verdad que sí. Ay, gracias, de verdad. Yo estoy tratando de hacer un trabajo honesto, claro, de hacer la comunicación con que la gente entienda lo que uno está hablando, porque lo que regularmente pasa es que tú tienes a un profesional hablando en televisión en un lenguaje que la gente no comprende y la gente simplemente se siente a escuchar y dice, wow, no entendí nada, pero tiene que estar diciendo la verdad, porque es verdad. Yo creo que sí, que así mismo es. Porque y yo trato de que no sea de esa manera conmigo. Sí, pero sí, así mismo es, tiene que tener mucho cuidado, porque todo lo que tú dices, uno lo da por un hecho. Es así. Sí. Por eso tengo mucho cuidado también, sí. Así es. Y has tenido grandes logros desde muy joven, viendo yo tu perfil, has tenido muchísimos logros y una trayectoria hermosa dentro de lo profesional de tus dos carreras, como comunicador, como abogado y como político, son 3. Sí, como político también. Como político también. Yo te diría cómo inicia mi vida la vida pública. Ahí es que vamos. Sí, eso es interesante porque la gente cree que uno llegó de la nada. Sí. Como yo estoy en un medio masivo, que es Alofoque Media Group, la gente cree que yo nací en la comunicación en Alofoque Media Group y no fue así. Y no fue así, exacto. Hay un trabajo detrás de muchos años en que uno ha venido natagueando y tirando para adelante para poder tener un cierto grado de reconocimiento. Claro. Ahí era que te iba a preguntar, queremos conocer un poquito a ese José que desde muy jovencito empezó a trabajar y a darse a conocer, a hacer una buena labor. Háblanos de ese José adolescente, joven, eres joven, como te dije ahorita, eres un joven de verdad admirable. Y háblanos un poquito de tus padres. Bueno, mis padres, los mejores padres que puede una persona tener, al menos para mí. Yo vengo... Mi padre, soy cibaeño de pura cepa, de lado y lado. De un buen lugar. Sí, mi papá es de aquí de Baracoa, de La Joya. Mi mamá es capitaleña, pero su padre, o sea, mi abuelo, es de San Francisco de Macorís, por parte de mi abuela paterna de Moca. De todo un poquito. De todo un poquito, pero todo aquí en el Cibao. Mi abuela, que se fue un chin más para allá, mi abuela materna, que es de Ocoa. Pero tú sabes que Ocoa es un pedacito del Cibao en el sur. Claro, sí. Esa es la realidad. Y vengo de una familia de gente muy aguerrida. Mi abuelo, por ejemplo, dirigente de un sindicato de transporte público, dirigente choferil. Mi abuelo paterno, una persona con muchas luces espirituales. Era Rosacruz, masón, una persona con muchos conocimientos. Mi padre, dirigente estudiantil, dirigente de la juventud de un partido político, líder en diferentes momentos en los que los jóvenes estaban en ebullición en la República Dominicana. Y mi abuela, que fue dirigente también de la Federación de Mujeres Socialdemócratas aquí en el Cibao. Entonces yo vengo de una familia de armas a tomar, si tenemos piedra cerca, estamos armados. Sí, eso veo, wow, qué belleza, ¿eh? Sí, y eso me hizo a mí desde jovencito involucrarme mucho en los temas sociales. Y no es un secreto para nadie que cuando a ti te interesan los temas sociales, tú tratas de maximizar la llegada del mensaje. Y así fue como entré a la comunicación, a la televisión. Primero radio, primero me dieron una oportunidad en radio, hablando de cultura general. Yo estaba flaquitico, pues yo había tenido un accidente en el que casi pierdo la vida y yo había perdido como 60 libras.
Wow, Imagínate, este soy yo ahora. Imagínate sí. yo con esta libra perdiendo 60 en el chasis. Sí, Dios mío. Y ahí me dieron mi primera oportunidad, como hablando de cultura general. Después pasé ya a hablar de derecho, que era mi carrera. Pasé a ser comentarista político y de ahí pasé a la televisión. Y de la televisión pasé a YouTube y radio. Wow, sí, pero es una carrera larga, larga. ¿Y cómo era inquieto? Es decir, tenía muchas inquietudes de lograr cosas cuando estaba jovencito. Sí, claro que sí. Porque viene de una familia muy empoderada, esa familia tuya. Sí, pero quizás... Te concentraste en los estudios. A mi abuelo yo no lo conocí, al paterno. Él murió pocos meses antes de yo nacer. Mi abuelo materno nos atendía muchísimo a nosotros, sus nietos. Con él tuve muy de cerca. Pero ya en la etapa de la vida en la que él estaba ya bien mayor, y él lo que hacía era gomero. O sea, después de él ser chofer y sindicalista, pasó a ser gomero. Y entonces el tiempo que yo viví con mi abuelo era él trabajando eso. Y tenía mucho tiempo para nosotros. Entonces no es que necesariamente todo lo que ellos hacían afectaba directamente en el accionar mío de mi juventud. Yo sí era muy inquieto, me gustaba mucho meterme al barrio, que sí hablar con esta gente, aquella. Nosotros venimos de una clase media pujante, no somos de una familia de abolengo o de riquezas, sino una familia clase media con intereses sociales, con empresas, que tratábamos de tirar para adelante. Eso me enseñó también cómo era que funcionaba la clase media en República Dominicana, porque yo me enfocaba mucho en cómo se mantenía mi papá y mi mamá y cómo ellos sustentaban esta familia. Y me di cuenta que llegó un momento en el que la clase media empezó como a variar su contrato social, su relación con la sociedad dominicana, y empecé a hablar del tema. Y yo creo que esa fue la primera vez que a mí se me vio como un comentarista político. Porque Sí. yo empecé a hablar de cómo la clase media estaba a un empujoncito, a un paso de convertirse en clase vulnerable. Porque en los años 90, cuando se crea esta clase media pujante, un poquito antes, en los 80, en los 90 viene una crisis, luego de la crisis de los 90, la clase media empezó como a desligarse completamente de lo que era el pago de impuestos. No les interesaba si la educación pública era de calidad, porque ellos pagaban colegios privados. Claro. No les interesaba si la salud pública era de calidad, porque tenían seguro privado. Y así con todos los demás servicios. Seguridad, ¿qué importa? Si yo tengo guachimán, si se va la luz, tengo planta, tengo inversor. Pero llega un momento en el que, digo yo que cuando llegue el PLD al gobierno, la voracidad fiscal hecha persona, porque uno tiene que decir las cosas como son. Claro, claro. El Partido de Liberación Dominicana se ha caracterizado por tener una voracidad fiscal y atacar mucho la recaudación de impuestos. Y en ese momento, cuando viene el ataque hacia la única clase fiscalizable, que es la clase media, viene la debacle. Porque te das cuenta de que todo el mundo tiene quien lo represente en el Congreso cuando se van a dar las reformas fiscales, Claro que menos la clase media. Y yo tomé ese tema como buque insignia y empecé ahí a tejer, hasta que sin darme cuenta se formó un discurso político. Así es, que bien, excelente. Y esa parte donde tú ya dices, déjame yo cambiar de Fuerza del Pueblo para el PLD. Hubo un cambio, es decir, tú has hecho varios cambios. Este año ha sido, vamos a ponerle el año de los cambios de José Martínez Brito, porque este año tú has hecho varios movimientos, se han movido las fichas para acá, luego para acá y así, como algo así. Hiciste un cambio ahora como en tu candidatura como diputado, que me encanta. Voy a resaltar tu eslogan, que es una voz con pilas nuevas. Sí. ¿Eso fue idea tuya? Sí, de mis asesores. Eso estábamos trabajando, cómo íbamos a comunicar lo que realmente yo sentía o lo que realmente yo iba a hacer en el Congreso de ser electo, y lo que cayó fue una voz con pilas nuevas. Eso describía todo. Y yo te voy a decir algo, Belice. Yo creo que voy a tener la confianza contigo de decir algo que yo no he dicho antes, el porqué y la razón de tantos cambios en este 2023 en mi vida. La gente te ve, la gente quiere que tú triunfes, el que quiere verte triunfar, el que no, que ruede, a mí no me importa. Yo trabajo con la gente que me quiere ver bien y a la gente a la que yo quiero ver bien.
La gente te quiere ver triunfar, pero no necesariamente sabe lo que tú tienes que hacer para lograr ese objetivo que ellos quieren que tú alcances. Entonces la gente decía, tú tienes que ser funcionario público. Ok, pues si tú quieres que yo sea funcionario público, tú tienes que aceptar que yo entre a la política. Pero la política es sucia. Bueno, la política es el instrumento de la democracia, tú tienes que entrar a la política. Luego de que entras a la política, te das cuenta de que en un espacio tú tienes oportunidades y en otros no. Y yo estaba en un lugar donde no tenía esas oportunidades y pasé a un partido que, dicho sea de paso, estaba en un proceso o está en un proceso de renovación y me senté con Abel Martínez. Abel Martínez me explicó su idea de cómo él pretendía reformar y reestructurar el Partido de Liberación Dominicana, y yo le compré la idea. Dije, vamos arriba, vamos a trabajarla. Y yo soy parte de ese trabajo de renovación. Aunque sí, fui un detractor del Partido de Liberación Dominicana dentro y fuera, porque la gente no sabe que yo, al igual que la Fuerza del Pueblo y sus dirigentes, estuvimos antes en el Partido de Liberación Dominicana. Sí. Y nos fuimos a la Fuerza del Pueblo. Yo me fui de la PLD mucho antes de lo que se fue Leonel Fernández, porque yo me fui en el 2012. Leonel se fue en el 16, 17, por ahí, ni me acuerdo muy bien. Y la razón por la que yo lo hice fue porque yo entendí que lo que estaba pasando no colindaba con mis principios. Ahora viene una reestructuración, pues yo voy a ser parte de esa reestructuración para que mis principios queden plasmados en esa reestructuración, porque yo quiero hacer carrera política. Entonces la gente quiere verte triunfando, la gente quiere ver que tú eches para adelante, la gente quiere que tú ganes candidaturas, quiere que tú te destaques en la comunicación, la gente quiere que tú profesionalmente te desarrolles, pero no quiere verte haciendo lo que tú tienes que hacer para desarrollarte, para enfocarte en la política, para ganar candidaturas y para formarte en un partido político y generar adhesiones en el mismo. Entonces yo trato de que la gente, si no lo entiende, al menos confíe en mí, que yo estoy tomando las decisiones correctas. En este momento yo estoy en el lugar que tengo que estar, en el momento que tengo que estar y con la gente que tengo que estar, en el ámbito político, comunicacional y familiar. Entonces, si ustedes no lo entienden eso, al menos tengan la confianza de que en algún momento van a entender por qué tantos cambios en la vida de José Martínez Brito eran necesarios para poder perseguir las metas que tenemos para el año que viene. Lo que sabemos, sí, lo que te seguimos y admiramos tu carrera, que los pasos que das son para bien. Es decir, para ti y para nosotros. Dentro de ya en tu candidatura, ¿cuáles serían los proyectos más importantes que tú tienes, ya me imagino plasmado, tanto para la capital como para el país? Yo no he tenido ni he pensado nunca en un proyecto solamente para la capital, porque yo conozco perfectamente bien cuáles serían mis labores como diputado, como legislador. Fiscalizar, legislar y representar. En la de representación, luego de yo ganar, yo soy candidato por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que comprende todo lo que es Arroyo Hondo, Cristo Rey, Los Ríos, Los Jardines, el Hoyo de Chulín, todos los Arroyo Hondos, La Puya. Pero luego de que yo soy diputado, luego de que sea diputado, voy a ser diputado de la República Dominicana. País, claro. Entonces todos mis proyectos van dirigidos en ese aspecto. El principal que yo te pudiera decir, Ibelice, y es algo que lo estamos viviendo actualmente con la tragedia que ocurrió en Fula el fin de semana pasado, la desaparición de 4 personas, 2 muertos, ya ha aumentado a 5 los muertos y todavía hay una persona desaparecida. Yo te diría que mi principal proyecto en el cual pienso poner todas mis energías es en crear una legislación para búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Porque aquí la gente no comprende eso, y mucho menos las autoridades. Y las autoridades se la pasan viendo Netflix y asumiendo mecanismos de Netflix a la República Dominicana. Y tú llegas a la policía y dices, mi hija se desapareció. Dicen, hay que esperar 24 horas para salir a buscarla. Eso no está en ninguna legislación en República Dominicana. Sin embargo, la policía te lo dice. Los fiscales te lo dicen. Tenemos que tener una ley de búsqueda y rescate primero para determinar qué es una desaparición. Porque a todo esto también, en República Dominicana, en nuestra legislación, solamente existe una forma de desaparición, que es la desaparición forzada. Y la tenemos porque firmamos el acuerdo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos,
que establece la desaparición forzada, que son regularmente las que llaman desapariciones políticas. Cuando una persona por el Estado es desaparecida por intereses políticos, religiosos, culturales, raciales o cualquier creencias. Pero hay muchos tipos de desaparición. Está muy interesante eso. Está el tipo de desaparición accidental, que es cuando tú sales a caminar por el monte, a hacer senderismo y te desapareces. O cuando te vas en yola y te desapareces, porque eso también suele ocurrir, más de hecho que la primera. Está la desaparición voluntaria, que hay que desarrollarla en República Dominicana, como está en los Estados Unidos, que tú tienes el derecho a, yo lo traduzco de una manera muy atípica, porque en inglés sería the right to be left alone, el derecho de que te suelten en banda, de tú desaparecerte y que nadie te busque. A veces hay personas que tienen ese interés, pero en República Dominicana eso no es posible. También está la desaparición involuntaria, que es la desaparición de una persona que tiene algún tipo de psicopatía o problema mental, que sale caminando, se le olvida dónde vive, desaparece, o Alzheimer, algún síndrome. Esto puede darse entonces una desaparición involuntaria. Y también está la desaparición violenta, que es la desaparición que tiene que ver con la delincuencia. Una persona que desaparece porque fue secuestrada o porque se la llevaron, la mataron, palabras fuertes, pero eso ocurre. Entonces, cuando tú tienes todos esos tipos de desaparición y tienes tantas instituciones del orden en República Dominicana, no sabes cuáles de ellas deben atender a cada una de las emergencias. Claro. Si hay una desaparición forzada, debe entrar la Fiscalía y los Derechos Humanos. Si hay una desaparición involuntaria, debe inmediatamente una búsqueda con el Ministerio de Salud Pública, porque se está buscando una persona con algún tipo de enfermedad o algún tipo de síndrome. Si se da la desaparición accidental, tenemos que meter al ejército, si es en tierra, a la marina, si es en agua, a los bomberos, si es en costa. Pero si se viene una desaparición violenta, entonces interviene la policía. Todo eso debe estar plasmado en una ley y creo que esa va a ser la primera propuesta mía en el Congreso. Pero, es una propuesta que embarga económicamente es costoso por todos los equipos que hay que... Es decir, debe tener un apoyo grande, ¿verdad que sí? Además de que hay que crear instituciones. Y hay que crear instituciones. Porque aunque la gente crea que en República Dominicana tenemos muchas instituciones, es cierto, hay muchas que no sirven para absolutamente nada, pero hay otras que son necesarias. Como por ejemplo, para este sistema de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, es necesario crear un comité de todas las instituciones del orden de República Dominicana que decida cuál es la institución del orden que va a hacer la búsqueda. Pero mi segunda propuesta, que es la que abarca casi todas las demás, además de reducción de impuestos, porque creo y estoy totalmente consciente de que en los países donde se han reducido los impuestos ha aumentado la recaudación y que República Dominicana lo que necesita es ampliar su base impositiva. Sí. No aumentar los impuestos, sino a quién le vamos a cobrar. Aquí digamos que la informalidad está a la orden del día y el Estado no promueve que tú te formalices, porque la formalización sale tan cara y es tanta la burocracia. Por ejemplo, yo diría que República Dominicana debe eliminar totalmente cualquier costo a la constitución de una compañía. Constituir una compañía actualmente te sale entre 12, 16 mil pesos si la haces tú directamente y si contratas un abogado entre 1.500 y 5.000 dólares. Sí, claro. Pero entonces, si tú quieres que la gente se formalice, lo primero que tienes que hacer es permitir que constituyan una compañía sin mucho gasto, para que el primer envión, el primer empujón se lo des tú como Estado, para que se formalicen y luego puedas cobrarles impuestos. Pero aumentar los impuestos cada vez que el Estado necesita de más dinero es un crimen. Sí, es un crimen. Socialmente eso está sumiendo a la República Dominicana y la clase trabajadora y la clase emprendedora en un abismo que no van a salir de ahí en ningún momento si seguimos cada día. Reforma fiscal, aumentar los impuestos. Reforma fiscal, aumentar los impuestos. Y luego está la propuesta más sui generis. Yo digo que yo voy al Congreso a enderezarle los proyectos de ley a los demás compañeros, porque te conozco mucha gente con muchas intenciones
buenas intenciones de hacer un proyecto de ley interesante, pero lo que agarran es, se van a Google, buscan un proyecto de ley de otros países que tengan idiosincrasias totalmente distintas, comportamientos totalmente distintos, hacen un copy-paste y traen una ley que no es ejecutable en República Dominicana porque no se parece a la República Dominicana. Yo pretendo ser un colaborador de todos mis colegas en el Congreso para poder a cada uno de ellos brindarles una mano amiga y que puedan presentar un proyecto de ley consumible. Y tus conocimientos, claro, incluso como abogado, que eres excelente abogado. Y también como redacción legislativa, porque yo trabajé durante mucho tiempo en el Congreso y esto me hace conocer estos procedimientos. Excelente. Bueno, esas propuestas, de verdad, yo sé que va a ser difícil para ti, tú sabes, va a tener que luchar mucho porque conocemos nuestro país. Cuando hay que invertir, como que sacan los pies, como dicen, es decir, que hay que luchar con eso, pero sería muy interesante, es decir, va a tener el apoyo del pueblo, eso sí, el apoyo del pueblo, porque necesitamos esos proyectos, esas propuestas que sean de verdad, porque se quedan, yo digo, en la Diputación, en el Congreso, hay muchos diputados con muchas ideas maravillosas, que uno dice, wow, con un país así, estamos de lo más felices, pero quedan ahí, solamente en el deseo, o depositadas ahí en papeles, pero pasan años, pasan gobiernos y gobiernos, y esas propuestas se quedaron ahí. Así es. Lo importante es ejecutarla, llegar y no cansarse. Yo sé que tú lo vas a lograr, eres una persona que todo el que no está mirando sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Que una persona que es inquisitivo, vamos a decir esto. Hemos visto que mucha gente, mucha crítica, que ese abogado que es tan decente, que es tan formal, que es tan inteligente, y entonces está en esta plataforma de Alofoque. Todo el mundo, tú sabes que esa es la crítica que tiene. Sí. Es decir, pero yo voy a agregar algo antes de que tú respondas eso. Si en Alofoque todos fueran iguales, nos llevó quien nos trajo. Así es. Entonces vamos a darle gracias a Dios que está ahí José Martínez Brito. Vamos a darle gracias a Dios por eso, porque puede equilibrar un poco. Y mira que yo creo que cada quien hace muy bien su trabajo. Sí, Lo que pasa es que son ámbitos totalmente distintos. Yo te diría que República Dominicana tiene una necesidad de conocimiento, y el conocimiento es como un pan que tú lo das para acabar con el hambre. Y donde tú esparces ese conocimiento, donde se necesita. El público de Alofoque Media Group es un público masivo y que requiere de mucha información. Y si uno de mis principios es la democratización de la información, yo no puedo irme a hablar con las élites. Yo no puedo ir a meterme a un canal de élite donde solamente las élites lo vean, porque el pan de la enseñanza que yo promuevo en Alofoque Media Group y con mis compañeros que me brindan también una plataforma en la que yo puedo desarrollarme, porque de más está decir la química tan bonita que hay con mi equipo de trabajo, con la gente con la que yo comparto día a día, todas las mañanas. Entonces, es ahí donde tú tienes que llevar la información, donde es necesaria. Y cada vez que una persona me dice a mí, mira, yo aprendí sobre este procedimiento gracias a ti, porque lo vi en Esto No Es Radio, yo me siento que estoy logrando el objetivo. Entonces, si usted considera que ese no es el lugar donde yo debo estar, entonces colóquese usted en el lugar donde usted entiende que yo debo estar y haga lo que yo estoy haciendo. Haga usted su trabajo, yo estoy haciendo el mío. Te repito, yo estoy actualmente donde tengo que estar, con quienes tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, no se me vayan por ahí, porque lamentablemente no le voy a hacer caso a todo el que quiera perder su tiempo que me aconseje, como dice el DJ aquel. Sí, no, lo que pasa, tú sabes que la gente siempre habla, y la gente es lo que tú dices, quiere verte en un lugar, pero tampoco te dice, vamos a colocarte aquí, Claro. o déjame yo ponerme. Mira, tú quieres que tú llegues a la mayor cantidad de gente posible porque entiende que tu mensaje es factible para la sociedad. Pero entonces quieres que yo esté en un medio de comunicación que no lo ve nadie o que no lo escucha nadie. Entonces no concuerda una cosa con la otra. Y así es. Y es importante porque mira, ahora que tú dices eso, yo también lo estoy viendo así ahora mismo. No lo veía así. Yo sé que él está ahí porque debe de estar ahí, porque debe haber diferencia en un equipo así ya de más personas, más comunicadores. Pero tiene mucha razón, estar ahí
porque esto es una plataforma que llega a todo el mundo, personas de clase media, personas de clase baja, de clase alta, es decir, abarca a muchas personas y qué bueno darle esa orientación que tú das, siempre muy atinada, de todos los casos que se viven aquí en este país. Casi terminando ya, José Martínez Brito, te dicen Martínez Brito, pero el nombre José me gusta porque tú sabes que es bíblico. Sí. Que Dios lo colocó en grande a José. Mira qué bien. Yo conozco esa historia. ¿Sabes? Sí, la historia de José, que es maravillosa. ¿Qué enseñanza? Que tú digas, mira, esto lo aprendí de él. ¿Qué enseñanza te dejó tu abuelo, que tuviste tanto tiempo con él? Cariño, amor. Para hacer con los demás, qué sé yo, tú digas, mira, yo aprendí esto. Mi abuelo, materno, porque te dije que no conocía el abuelo paterno, exacto, aunque también me dejó muchos conocimientos, porque mi abuelo paterno, empezando por ahí, tenía una persona que era de su confianza, un empleado que era de su confianza, que luego terminó siendo empleado de mi padre y que hizo las veces de mi abuelo paterno. Y él siempre, en todo momento me hablaba de lo que hacía mi abuelo. Mire, su abuelo hacía esto de esta y esta manera. Su abuelo hacía esto de otra manera. Y mi madre también se esforzó mucho porque yo conociera la historia de mi abuelo y cómo mi abuelo había llegado a ser la persona que era. Lo poco o mucho que haya logrado. Y aprendí mucho de él también, aun cuando no lo conocí. Pero de mi abuelo materno, yo conocí el amor de una manera tan bonita, porque quizás no era la persona más cariñosa del mundo, pero cuando yo despertaba en la mañana, que yo me quedaba a dormir en casa de mi abuela y mi abuelo, el que preparaba el desayuno era mi abuelo. El que preparaba a sus hijos y a sus nietos era mi abuelo. Los bañaba, la peinaba. Yo veo fotos de mi abuelo peinando a mi madre, que tengo entonces una relación muy bonita con mi hija, pero es la misma relación que yo veía de mi abuelo con mi madre. Entonces, creo que aprender el amor de tus abuelos es algo normal, pero aprender el amor de tu abuelo en un país como este, en el que regularmente el varón no brinda tanto cariño, porque entiende que ese es el rol de las mujeres, tener un abuelo cariñoso como lo tenía yo, que te preparara el desayuno, que te hacía esa tostada en un caldero y huevo revuelto, y te lo ponía uno al lado del otro, y con chocolate y avena. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí. De ahí entonces eres tú, porque tiene una relación así hermosa que todo el mundo admira, es decir, todos te siguen cuando anda con tu niña, y ella ya como que ha cogido, se está manejando muy bien ella. Ella es así. Dios la bendiga. Esa muchachita mía ella tiene un don tan bello. Me sale con unas cosas a veces que yo siento que la comunicación a ella se le va a dar natural. Sí, exactamente. Y la gente a veces me dice, mira, no la expongas. ¿Cómo que no la expongas? Le estoy dando las oportunidades a mi hija de, si tiene las mismas cualidades que tengo yo para la comunicación, claro que tenga que se vaya abriendo camino. Un avance, un aval, claro como no lo tuve yo. Porque si quizás mi padre me hubiese abierto las puertas de la comunicación, no lo era, porque mi papá lo que era comerciante, a lo mejor yo hubiese llegado a cierto nivel más rápido. Pero lo trabajé muy duro. Pero todavía está muy joven y ya ha llegado lejos. Sí, yo tengo 39 años. La gente regularmente cree que yo soy más viejo. Sí, parece de 40 y algo. Por mis planteamientos. Pues yo lo que tengo son 39 años. Y con mis 39 yo creo que estoy en capacidad de dar cualquier opinión sobre cualquier aspecto. Porque, como dice Gabriel García Márquez, confieso que he vivido. Ay, qué bello, así mismo es, sí. Un mensajito ya dando un mensaje, no a la gente, sino a tu gente que por qué me motiva a mí elegirte a ti como diputado. Claro que sí. Mira, la República Dominicana tiene años votando con el estómago. Y si tú sigues votando con el estómago por una persona que te regaló un pedazo de pan, te mata el hambre de ese día y al otro día vuelve el hambre sin ningún problema, vas a obtener exactamente lo mismo que te han estado dando durante todos estos años. Debacle económica, distorsión en los valores de la República Dominicana, sacar a la familia del centro de la sociedad, que es lo que nosotros debiéramos mantener y pelear porque no se quite, porque se mantenga, perdón, valga la redundancia. República Dominicana requiere que tú tomes mejores decisiones al momento de votar, porque esto es precisamente lo que va a hacer que cambie tu futuro.
que cambie la forma de cómo tus gobernantes interactúan contigo. Si, repito, sigues votando por gente que se supone que tienen esa gran experiencia en la política y no han funcionado, vas a seguir obteniendo exactamente lo mismo. Mejor busca ahora gente sin experiencia, gente que no tenga maña, gente que no tenga ningún tipo de cola que le pisen, que con ellos por lo menos tienes el beneficio de la duda, digo yo. Así es, excelente mensaje, de verdad que sí. Tomen nota y de verdad llévense de ese mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a ti, el tiempo, tú sabes que es corto, pero luego tú vendrás porque tú eres de aquí, del Cibao, de Santiago, sí, de Santiago. Cibadeño. Y a ustedes muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Feliz noche.